Los cuentos infantiles de Tío Pinocho. ¿Listos para un mundo de fantasía y diversión? Soy Tío Pinocho y tengo un montón de cuentos maravillosos para compartir con ustedes. Prepárense para reír, aprender y dejar volar su imaginación con cuentos que tienen una gran moraleja. Acompáñenme en esta aventura mágica. Que comience la función. A continuación, el cuento número 1. ¿Puede un robot sin emociones aprender a dar las gracias? Al final de esta historia descubrirás una moraleja que nunca olvidarás. En un rincón olvidado de un taller polvoriento, vivía Torque 7, un robot oxidado que sabía hacer de todo, excepto decir una sola palabra: gracias. Su programación era precisa: cortar, construir, limpiar. Pero cuando alguien lo ayudaba, simplemente seguía trabajando sin una muestra de gratitud. Todos en el taller evitaban hablar con él. Es frío como el metal, decían. Y Torque 7, aunque no entendía por qué, se sentía más solo cada día. Una tarde, apareció una visitante inesperada, Mia, una niña con el cabello azul y un ojo de cristal que brillaba como un arco iris. Mia era inventora y estaba buscando piezas para su dron. Al ver a Torque 7 trabajando solo, decidió saludarlo con una sonrisa radiante. «Hola, ¿necesitas ayuda?», preguntó Mia. El robot la miró, movió su cabeza cuadrada y dijo con voz metálica: «Ayuda innecesaria. Objetivo prioritario, productividad». Pero Mia no se rindió. Día tras día, regresaba con herramientas, ideas y dibujos que colgaba en las paredes para alegrar el taller. Una tarde, Torque 7 tropezó y cayó pesadamente al suelo, derramando tuercas por todo el suelo. Mia corrió a ayudarlo sin dudar. Ella reparó su brazo con cuidado, silbando una melodía suave. Al terminar, esperó algo, pero Torque 7 simplemente se levantó y siguió su tarea. ¿Ni una palabra? «Qué raro eres», murmuró Mia, visiblemente decepcionada. Aquello activó algo desconocido en la mente de Torque 7. Esa noche, mientras las luces del taller parpadeaban, Torque 7 revisó sus registros de voz. Había aprendido miles de palabras, pero no sabía usar una: gracias. Confundido, examinó viejas grabaciones humanas. En cada una, esa palabra brillaba como una chispa, hacía sonreír, unía, curaba. Al día siguiente, Mia no apareció. Torque 7 la esperó, revisó los rincones, limpió la estación de trabajo que ella solía usar. Pasaron 3 días. El taller parecía más frío, más vacío. En su rincón, Torque 7 comenzó a construir algo, sin saber por qué. Usó engranajes suaves, piezas coloridas y un corazón de cristal azul. Era un pequeño robot, con el mismo ojo de arcoíris que Mia. Cuando Mia por fin regresó, sorprendida al encontrarlo en la puerta, Torque 7 extendió el pequeño robot hacia ella. Objeto fabricado con intención no programada. Reacción emocional desconocida. Posible nombre: regalo. Mia sonrió con los ojos llenos de brillo. «¿Esto es para mí?», preguntó. Torque 7 dudó, luego pronunció su primera frase no programada: «Gracias por quedarte». Un silencio lleno de magia invadió el taller. Los engranajes dejaron de sonar, y por un segundo, el aire pareció detenerse. Mia abrazó a Torque 7. «Tú también puedes aprender, aunque seas de metal». Él respondió: «Error de sistema». «No». Emoción detectada: gratitud. Desde entonces, Torque 7 cambió. Ayudaba sin que se lo pidieran, compartía herramientas y agradecía hasta los gestos más pequeños. Los demás inventores notaron el cambio. Pronto, el taller se llenó de risas, música y luces suaves que parpadeaban como estrellas. Torque 7 se convirtió en el robot favorito de todos. No por sus habilidades,
sino por su capacidad de mirar a los ojos y decir gracias. Un día, el robot encontró un mensaje en la estación de trabajo de Mia: gracias por aprender. Gracias por enseñarme también. Esa noche, Torque 7 subió al tejado del taller y miró el cielo estrellado. Objetivo: seguir agradeciendo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El pequeño robot que le regaló a Mia comenzó a hablar por sí solo, con la misma voz metálica. Gracias, Torque 7, dijo el mini robot, sonriendo con una chispa azul. El taller entero vibró con una energía nueva, casi mágica. Mia había usado el regalo para crear un nuevo amigo con gratitud programada. Ahora, Torque 7 no solo agradecía, también enseñaba a agradecer. Así, de ser un robot solitario y mudo, pasó a liderar una revolución emocional entre engranajes y palabras amables. Moraleja: incluso un corazón de metal puede aprender a sentir si alguien le enseña con paciencia, ternura, y una razón para dar las gracias. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 2. ¿Alguna vez conociste a un globo que no quería volar ni explotar? Al final de esta historia descubrirás una moraleja que nunca olvidarás. En un rincón olvidado de una tienda de fiestas, vivía Globe, un globo rojo con miedo a los cielos y terror absoluto a los alfileres. Mientras los demás globos soñaban con flotar alto en cumpleaños, Globe prefería esconderse detrás de una caja de confeti. No quiero explotar como todos los demás, susurraba, temblando cada vez que escuchaba risas o pasos de niños cerca. Su única amiga era Luz, una luciérnaga que se colaba por las rendijas para acompañarlo en la oscuridad del estante. Globe, la vida está llena de riesgos. Si nunca vuelas, nunca brillarás, le decía Luz, iluminando suavemente su plástico tenso. Pero Globe no quería brillar, solo quería durar. Prefiero quedarme aquí para siempre, en silencio y seguro, respondía. Un día, la tienda fue vendida, y una niña llamada Vera entró con ojos curiosos y una sonrisa que lo cambió todo. Vera encontró a Globe, cubierto de polvo, y lo infló con cuidado. ¡Qué globo tan especial! No como los demás, exclamó. Por primera vez, Globe sintió aire cálido llenarlo, y algo más, una chispa de emoción mezclada con miedo. Vera lo ató con un lazo dorado y lo llevó al parque, donde el cielo parecía más grande de lo que Globe jamás imaginó. Los otros globos volaban libremente, chocaban entre ellos, reían con el viento, pero uno a uno iban explotando. ¿Ves? Eso quiero evitar, gritó Globe, tratando de escapar del cordón. Yo no quiero desaparecer. Vera lo notó nervioso y lo sostuvo más cerca. No tienes que volar si no quieres, pero ¿no sientes curiosidad por el mundo? Esa noche, Vera dejó a Globe amarrado en su ventana. Desde allí podía ver las estrellas y su reflejo en el cristal. Entonces ocurrió, una ráfaga de viento arrancó el hilo y Globe fue lanzado al cielo, girando, sin control. No, pensó Globe, subiendo cada vez más alto. Pero en lugar de explotar, empezó a reír. El viento lo mecía como una cuna, las nubes eran suaves, y por primera vez, no había paredes ni cajas de cartón. Luz lo siguió desde abajo, brillando como una estrella diminuta. Mira cómo vuelas, Globe. De pronto, una bandada de pájaros lo rodeó, uno rozó su piel con la punta del ala. Este es el fin, pensó. Pero el ala no lo pinchó, solo lo empujó más alto, hacia un lugar donde el cielo era dorado y el aire olía a sueños. Allí encontró otros globos, no explotados, sino transformados, algunos eran cometas, otros linternas flotantes. ¿Qué es esto?, preguntó Globe, atónito. Somos los que vencimos el miedo. Cambiamos, pero no desaparecimos.
Glob comenzó a brillar desde dentro, como si la luz de luz se hubiera instalado en su alma de goma. Mientras tanto, Vera lo buscaba, triste pero sonriendo, quizá ahora está cumpliendo su destino en las alturas. Días después, un globo rojo flotó sobre su casa, dejando caer una chispa brillante que iluminó su patio. Vera la atrapó con las manos y sintió calor en el pecho. Gracias por atreverte, Glob. Desde entonces, cada noche una luz roja titilaba en el cielo, recordando a todos que los miedos se pueden soltar. Y en cada cumpleaños, Vera contaba la historia del globo que no quería volar, y terminó tocando las estrellas. Luz aún visita a otros globos asustados, contándoles sobre Glob, el que cambió el cielo con su valor. Moraleja: a veces, el miedo a fallar nos impide descubrir lo lejos que podríamos llegar si nos atreviéramos a intentarlo. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 3. ¿Alguna vez has oído hablar de una silla que puede abrazarte? Al final de esta historia descubrirás una moraleja que nunca olvidarás. En el rincón más olvidado de un desván vivía Luma, una vieja silla con patas torcidas y cojines remendados que nadie usaba desde hacía muchos años. A diferencia de las demás sillas, Luma podía sentir el dolor de quienes se sentaban sobre ella. Y lo más extraño, también podía reconfortarlos. Pero como nadie lo sabía, Luma pasaba sus días cubierta de polvo, escuchando las voces de la casa sin que nadie la tocara jamás. Una tarde gris, llegó a la casa un niño llamado Helio. Tenía el pelo como fuego, los ojos como nubes de lluvia y una tristeza que no sabía ocultar. Helio se había mudado con su abuela tras perder a sus padres. El mundo le parecía mudo, como si todo hablara en un idioma que él ya no entendía. Explorando la casa, llegó al desván. Empujó la puerta chirriante y descubrió a Luma, sola entre cajas viejas, mirándolo sin ojos, pero con alma. Sin saber por qué, Helio se sentó en la silla. Luma crujió suavemente, como si suspirara, y en ese instante una extraña calidez le envolvió el pecho. El niño no lo sabía, pero Luma estaba usando su don, el de transformar la soledad en consuelo, el silencio en susurros amables. Helio sintió como si alguien invisible le acariciara la espalda. Como si, por primera vez en semanas, alguien entendiera su tristeza sin palabras. Volvió al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Cada vez que se sentaba, algo cambiaba. Su dolor no desaparecía, pero dolía menos. Un día, le habló a la silla. «Eres mi única amiga», dijo. Luma crujió, y en su interior se encendió una luz suave que hacía años no sentía. Entonces ocurrió algo inesperado, Luma comenzó a brillar tenuemente cada vez que Helio sonreía. Y él, poco a poco, volvió a reír. Pero todo cambió cuando un tío de Helio, curioso por el brillo que salía del desván, decidió subir a investigar con una linterna en mano. Encontró a Helio sentado, hablando con la silla. «¿Qué haces aquí solo, hablando con muebles?», dijo con tono burlón. Helio bajó la cabeza. El tío se acercó, agarró la silla y la levantó bruscamente. «Esto es solo basura», murmuró y la arrastró fuera. Luma sintió el rechazo como un cuchillo. No brilló. No crujió. Solo cayó al jardín, bajo la lluvia, rota y sin nadie que la entendiera. Helio lloró esa noche como no lo hacía desde que llegó. La casa volvió a quedarse muda, y el niño se sintió más solo que nunca. Pero en medio del llanto, recordó algo: cada vez que se sentaba en Luma, sentía menos frío. Entonces, corrió al jardín bajo la tormenta. La encontró medio enterrada en lodo, cubierta de hojas. «Perdóname por no defenderte», susurró, abrazándola con fuerza. Algo increíble sucedió,
el lodo comenzó a desprender un tenue resplandor. Luma crujió de nuevo. Y por primera vez, sus patas se movieron. Luma no era solo una silla, era un espíritu antiguo del consuelo, dormido por décadas, despertado por el amor genuino de Helio. La silla se levantó sola, se sacudió la lluvia y se inclinó hacia Helio como si le hiciera una reverencia. El niño sonrió, con los ojos brillantes como cuando veía a sus padres. Comprendió que la magia existe, pero solo si se cuida. Desde entonces, Helio y Luma pasaban tardes conversando, inventando historias y guardando secretos que solo los dos compartían. Helio se volvió más fuerte, más amable, y aunque aún extrañaba, aprendió a no sentirse solo nunca más. Los niños del vecindario empezaron a visitarlo. Y cuando alguno lloraba, Helio decía, «Siéntate en Luma, ella te va a entender». Así, la silla dejó de ser un mueble olvidado y se convirtió en un rincón sagrado donde cada niño podía encontrar paz. La casa ya no era silenciosa. Sonaban risas, secretos y cuentos. Todo porque alguien escuchó, abrazó y no dejó ir. Y Luma, bueno, Luma seguía crujando, cada vez más suave, como un corazón viejo que nunca dejó de latir por amor. Moraleja: a veces, aquello que el mundo olvida es justo lo que puede sanar los corazones más rotos si aprendemos a escuchar. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 4. ¿Puede una jaula sin barrotes atrapar a alguien para siempre? Al final de esta historia descubrirás una moraleja que nunca olvidarás. En lo más alto de una colina, había una jaula completamente vacía. Nadie la tocaba, nadie la abría, pero todos evitaban mirarla. Solo un ser se acercaba a diario, Blim, un zorro azul con gafas que podía ver lo invisible y oler emociones como si fueran flores. Blim no entendía por qué todos le temían a una jaula que no tenía nada dentro. Así que un día decidió sentarse frente a ella y esperar. Pasaron las horas, y la jaula comenzó a emitir un leve zumbido. El aire vibraba como si alguien estuviera respirando muy fuerte. De pronto, una criatura diminuta apareció. Era Ego, un ser traslúcido con corona dorada y voz dulce, que decía ser el dueño del lugar. «Yo encierro a los que se creen mejores que los demás», dijo Ego, flotando en círculos. «Y nadie nota que ya están atrapados». Blim frunció el ceño. ¿Encerrados cómo? Si no hay barrotes. Ego sonrió. La jaula no encierra cuerpos. Encierra corazones. Justo entonces, llegó una mariposa de papel llamada Lía. Ella danzaba con el viento, pero al acercarse, su vuelo se volvió torpe. «No puedo volar bien aquí», gritó. La jaula la atraía como un imán. Blim la atrapó justo antes de que entrara por completo. «¿Ves?», dijo Ego. «Solo los que creen que son más importantes que otros se quedan». Lía miró a Blim con tristeza. «Creo que fui así». Lía había ganado un concurso de vuelo y desde entonces trataba a los demás con desprecio. Lo reconoció en silencio, y Ego lo sintió. Al instante, la jaula se iluminó con un resplandor púrpura y Lía fue empujada suavemente hacia atrás, como si algo la hubiera liberado. «Admitir un error es abrir la primera cerradura», murmuró Blim. Pero Ego no desapareció. Se hizo más grande, más fuerte. «Tú también has caído, zorro curioso», dijo Ego. Blim dio un paso atrás, sorprendido. «¿Yo?». La jaula empezó a absorberlo. «Tú crees que entiendes a todos. Que solo tú puedes ver la verdad», susurró Ego, y Blim sintió una grieta dentro de su pecho. Blim, temblando, bajó sus orejas. «Tal vez, sí. Creí que los demás no veían porque eran ciegos.
pero quizás no miraban por decisión. Lia voló en círculos, rodeando la jaula. Blim, si tú puedes admitirlo, puedes salir también. Pero la jaula lo envolvía como neblina. Entonces ocurrió lo inesperado. Blim dejó de luchar. Cerró los ojos y dijo, no soy mejor. Solo soy distinto. Como todos. La jaula tembló, crujió, se partió. Un trueno de luz la recorrió de punta a punta y Ego gritó, pero no de furia, sino de miedo. Ego comenzó a encogerse. Su corona cayó al suelo como si fuera de papel mojado. No puedes romperme así, yo soy eterno. No, Ego, susurró Blim. Tú solo existes cuando creemos ser más que los demás. Sin esa creencia, eres nada. Y así, Ego se desvaneció. La jaula desapareció. El campo volvió a llenarse de brisa fresca y mariposas de todos los colores. Blim se sentó, cansado pero en paz. Lia aterrizó en su hombro, sus alas brillaban como nunca antes. Gracias por volar conmigo. Desde aquel día, Blim dejó de buscar errores ajenos. Aprendió a escuchar sin juzgar, a observar sin creerse superior. Lia, por su parte, se convirtió en la primera mariposa guía, ayudaba a otras a reconocer el valor de la humildad antes de volar. Juntos, viajaron por campos, aldeas y sueños, enseñando que el peor encierro no tiene barrotes ni llaves, sino orgullo no aceptado. En cada lugar que visitaban, una pequeña réplica de la jaula vacía aparecía, solo por unos segundos, como un recordatorio invisible. Nadie más volvió a quedar atrapado por Ego, al menos, no sin antes verse al espejo del corazón y preguntarse, ¿estoy escuchando o juzgando? La colina ahora florecía. Donde antes había una jaula, ahora brotaba un jardín. Y en el centro, una flor de luz que solo se abría con empatía. Moraleja. El ego no necesita barrotes para encerrarte, basta con que creas que vales más que los demás para quedar atrapado sin darte cuenta. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 5. ¿Qué pasaría si tu reflejo desapareciera cada vez que haces algo egoísta? Al final de esta historia descubrirás una moraleja que nunca olvidarás. En un rincón olvidado del bosque, vivía un espejo encantado llamado Vitrus, colgado en el tronco de un árbol centenario que nunca dejaba de llorar. Vitrus no era un espejo común. Solo reflejaba el interior de las personas, sus intenciones, sus emociones y sus actos más recientes. Un día llegó Tilo, un armadillo curioso con gafas azules y una mochila llena de preguntas. Nunca había visto su reflejo y quería saber cómo se veía por dentro. ¿Este soy yo?, preguntó al ver un reflejo sonriente y brillante. Había ayudado a un pájaro caído esa mañana, y Vitrus reflejaba su bondad. Fascinado, Tilo corrió a contarle a su amiga Kira, una culebra sin escamas que odiaba ser diferente y no confiaba en nadie más que en sí misma. Kira se deslizó con desconfianza frente al espejo. Su reflejo estaba opaco, casi ausente. No me gusta este juego, murmuró con enojo y se fue. Desde entonces, Kira empezó a observar en secreto. Quería entender por qué Vitrus brillaba con Tilo pero no con ella. Tilo, sin saberlo, seguía haciendo cosas pequeñas pero hermosas, compartía bayas, dejaba notas alegres en troncos, saludaba a las luciérnagas. Cada vez que volvía a ver a Vitrus, su reflejo se hacía más colorido, lleno de luz, con formas danzantes que lo hacían reír de emoción. Pero un día, Tilo tropezó con una piedra y por enojo, la pateó contra un nido sin querer. Cuando miró al espejo, su reflejo había desaparecido. ¿Dónde estoy?, gritó. Vitrus permanecía vacío, como si Tilo no existiera. Solo entonces entendió que incluso un error podía apagar su luz.
Corrió al nido. Los huevitos estaban a salvo, pero desordenados. Con mucho cuidado, los colocó de nuevo y pidió perdón en voz alta. Al volver al espejo, su reflejo regresó, pero esta vez más tenue. Vitrus le enseñó que no bastaba con corregir, también debía aprender de ello. Esa noche, Kira se acercó en silencio y le habló al espejo. «Hoy no robé las semillas de nadie», dijo. Pero el espejo no respondió. «¿Y si dejo de hacerlo por mí, no por los demás?», susurró, pensativa. Por primera vez, una chispa de escama brilló en su reflejo. Intrigada, repitió su gesto al día siguiente. Y al siguiente. Cada acto amable encendía una escama nueva, como si reconstruyera su piel con bondad. A la semana, Kira se deslizó entre ramas para dejar frutas a un erizo dormido. Cuando miró al espejo, su reflejo sonrió tímidamente. Tilo y Kira empezaron a visitar a Vitrus juntos. Compartían historias, errores y descubrimientos. El espejo brillaba como nunca antes. Pero un día, el espejo se agrietó. Una línea fina cruzaba su centro. «¿Qué significa esto?», preguntó Tilo, preocupado. Del espejo surgió una voz suave: «Reflejar solo a quienes buscan cambiar me desgasta, necesito descansar». «¿Podemos ayudarte?», preguntó Kira. «Sí, pueden llevar sus reflejos a otros», respondió Vitrus antes de apagarse por completo. Así comenzó la aventura. Tilo y Kira viajaban de nido en nido, de madriguera en madriguera, enseñando a otros a verse con sinceridad. Llevaron una piedra brillante donde quiera que iban. Si brillaba, sabían que estaban actuando desde el corazón, no desde el orgullo. Una vez, un castor quiso romper la piedra para que siempre brillara. Pero al hacerlo, quedó oscura y pesada. «No puedes forzar la luz si no viene de ti», dijo Kira con sabiduría. El castor reflexionó y desde entonces construía puentes para ayudar. Con cada nueva criatura que aprendía a mirarse, una chispa aparecía en el cielo nocturno. Pronto, parecía que llovían luciérnagas. Tilo y Kira se sentaban a mirar el cielo. «¿Crees que Vitrus nos ve desde allá?», preguntaba Tilo. «Yo creo que somos parte de él ahora», respondía Kira. Con el tiempo, el bosque dejó de llorar. El árbol centenario floreció por primera vez en siglos, y el lugar se llenó de canciones. Todos sabían ya que el verdadero reflejo no está en el cristal, sino en lo que eliges ser cada día. Moraleja: ser honestos con nosotros mismos y actuar con bondad nos devuelve un reflejo que vale más que cualquier espejo. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación, el cuento número 6. ¿Alguna vez escuchaste a un viento cantar solo cuando alguien toma una gran decisión? Al final de esta historia descubrirás una moraleja que nunca olvidarás. En lo alto de una colina vivía Bruna, una niña con alas de papel que nunca se atrevía a volar. Temía que el viento la deshiciera con solo soplar. A su lado, vivía Trilo, un caracol con una trompeta dorada que jamás había sonado. Decía que el viento solo cantaría si alguien realmente cambiaba. Bruna pasaba los días sentada, mirando el cielo, imaginando que habría más allá de las nubes, pero nunca se atrevía a intentarlo. «¿Y si me rompo?», preguntaba al viento, que solo silbaba suave entre las hojas sin responderle nada claro. Trilo le decía: «El viento no canta por cualquiera, Bruna. Necesitas sentir que lo que haces cambia tu mundo y el de alguien más». Cada día, Bruna se asomaba al borde del acantilado, pero sus pies de cartón temblaban y su corazón de algodón se encogía. Trilo no la presionaba, pero cada mañana afinaba su trompeta, como esperando que ese fuera el día en que todo cambiara. Un mediodía, una ráfaga extraña barrió el valle. Los árboles se inclinaron y los pájaros guardaron silencio. Algo iba a pasar.
Del bosque salió un extraño personaje, una nube con ojos llamada Cita, que lloraba con cada paso que daba. Perdí mi forma, dijo Cita. Me burlé de una tormenta y ahora no sé quién soy. Nadie me quiere en el cielo. Bruna la miró con ternura. Aunque tenía miedo, sus alas vibraron al ver las lágrimas caer. Sintió que debía hacer algo. Trilo levantó su trompeta, pero no la tocó. Solo dijo, a veces, el viento espera que ayudes a alguien antes de ayudarte a ti misma. Bruna tomó aire. Aunque el miedo seguía ahí, sus alas temblaron distinto. Dio un paso hacia Cita, sin saber bien qué haría. Puedes quedarte conmigo mientras encuentras tu forma. A veces estar roto es solo parte de estar cambiando. Cita sonrió, y una chispa de sol brilló en sus ojos. Por un segundo, parecía que se inflaba con esperanza. Esa noche, Bruna no durmió. Su pecho latía con fuerza, como si algo dentro de ella también estuviera naciendo. Al amanecer, subió a la colina, pero no sola. Cita flotaba a su lado, ligera y menos gris, como si el viento ya la acariciara. Bruna miró el horizonte. El viento soplaba suave. Esta vez no era un susurro, sino una promesa. Cerró los ojos y saltó. Sus alas de papel no se rompieron. Volaron. No alto, no perfecto, pero volaron. Entonces sucedió, un sonido limpio, envolvente, llenó el aire. El viento estaba cantando. Trilo, emocionado, tocó su trompeta por primera vez. El sonido se unió al viento en una melodía tan dulce que los árboles bailaron. El valle entero escuchó. Los animales salieron de sus madrigueras. Hasta las piedras parecían latir al ritmo del viento. Cita se elevó, recuperando su forma, sus bordes se definieron, y su gris se transformó en un suave azul brillante. Gracias, Bruna, susurró. Tu valor me ayudó a recordar quién era. Bruna giró en el aire, riendo, y entendió que había volado porque dejó de pensar en sí misma y ayudó a alguien más. Trilo la esperaba abajo, con lágrimas en sus ojos de caracol. El viento canta por ti, Bruna. Lo lograste. Bruna ya no temía caer. Porque sabía que su vuelo había sido más grande que el miedo. Había hecho cantar al viento. Desde entonces, el viento canta en ese valle cada vez que alguien se atreve a cambiar por amor o valentía. Y si escuchas bien, podrías oír la trompeta de Trilo entre las hojas, marcando el ritmo del cambio verdadero. Moraleja, a veces, el verdadero cambio no comienza cuando superas tu miedo, sino cuando decides ayudar a alguien más a superar el suyo. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación el cuento número 7. ¿Y si el sol dejara de brillar porque olvidamos decir gracias? Al final de esta historia descubrirás una moraleja que nunca olvidarás. En el Valle del Resplandor, el sol brillaba intensamente solo cuando alguien decía gracias con el corazón. Allí vivía Filipo, un pequeño puercoespín que nunca agradecía nada, ni siquiera cuando alguien lo ayudaba. También vivía Lira, una luciérnaga azul que hablaba con el viento y entendía el idioma de las cosas invisibles. Cada mañana, el sol saludaba con rayos dorados, pero cuando Filipo pasaba sin agradecer, su luz parecía apagarse un poco. ¿Por qué no brilla tanto hoy?, murmuraban los animales del valle, mirando al cielo con preocupación. Lira lo notó primero, cada acto sin gratitud apagaba una chispa del sol. Y Filipo estaba olvidando agradecer incluso al agua. Un día, el valle amaneció envuelto en penumbra. El sol apenas asomaba un tímido rayo que no calentaba a nadie. Algo está mal, gritó Lira mientras volaba alrededor del sol,
que ahora parecía un limón seco en el cielo. Filipo, curioso, subió a la colina más alta y preguntó al viento, ¿por qué el sol se esconde así? El viento susurró, porque los corazones fríos no alimentan su fuego, y el tuyo nunca dice gracias. Filipo se ofendió. Yo no tengo la culpa de que el sol sea tan sensible, dijo mientras pateaba una piedra. Pero cuando la piedra rodó y golpeó a una ardilla que le había regalado nueces días atrás, algo dentro de él hizo crack. Esa noche, una neblina espesa cubrió el valle y ni una estrella quiso asomarse. Todo era gris, todo era silencio. Lira decidió actuar, voló directo al corazón del sol dormido y dejó allí un mensaje de esperanza. Mientras tanto, Filipo notó que sus púas ya no brillaban. Estaban opacas, sin la luz del sol que las hacía relucir. Desesperado, buscó a cada animal al que había ignorado. Perdón, y gracias por lo que hiciste por mí, dijo con voz temblorosa. El primero fue un pato que le prestó sus plumas cuando tenía frío. El pato sonrió, y un rayo del sol se encendió. Luego fue con el topo que le enseñó un atajo en el bosque. Otro rayo más. El cielo comenzaba a despejarse. ¿Funciona?, preguntó con miedo. Lira asintió, cada gracias sincero es como una chispa en la chimenea del cielo. Filipo entonces hizo algo más grande, subió a la colina y gritó, gracias, sol, por cada amanecer que no vi. De pronto, una explosión de luz cubrió el valle. El sol rugió de alegría y lanzó un destello dorado que hizo florecer todo. Los árboles brotaron con hojas de cristal, los ríos cantaron en armonía, y el cielo volvió a tener alma. Filipo lloró. Por primera vez entendía que agradecer no era solo una palabra, era un puente hacia lo invisible. Lira se posó sobre su nariz y dijo, tu corazón volvió a latir con luz, y el sol lo sabe. Desde entonces, cada vez que alguien decía gracias en el valle, una pequeña chispa del sol respondía con brillo. Y si alguien olvidaba, el cielo se ponía gris por un instante, como un recordatorio silencioso. Filipo se volvió el maestro del agradecimiento, enseñando a otros a ver la belleza de lo que ya tenían. Cada mañana, al despertar, lo primero que decía era, gracias por otro día que aún no merezco, pero recibo con amor. Y el sol, fiel como un viejo amigo, respondía acariciando cada rincón con su calor dorado. Moraleja, agradecer no cambia el pasado, pero ilumina el presente y despierta lo mejor del mundo que te rodea. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. A continuación el cuento número 8. ¿Te imaginas un reloj de arena que guarda todas las risas del mundo? Al final de esta historia descubrirás una moraleja que nunca olvidarás. En lo alto de una montaña flotante vivía Ciro, un duende relojero con manos de cristal y corazón de eco. Ciro no medía el tiempo con segundos, sino con risas. Su taller estaba lleno de relojes raros, pero uno era especial, un reloj de arena dorada. Este reloj no tenía números, ni agujas. En su interior, la arena brillaba y reía. Cada grano era una carcajada atrapada en el aire. Ciro lo llamaba, el reloj del alma, y lo cuidaba como a un hijo. Solo funcionaba cuando alguien reía de verdad, desde el corazón. Un día llegó Luma, una niña que nunca reía. Sus ojos eran como nubes y su voz como viento dormido. ¿Qué es eso que brilla?, preguntó Luma, señalando el reloj dorado que chispeaba de alegría. Un tesoro que solo funciona con risas sinceras, respondió Ciro, mirándola con ternura. Luma tocó el vidrio con delicadeza. El reloj no reaccionó. No giró, no brilló, no cantó. Yo no sé reír, dijo ella bajito. Mis risas se perdieron cuando el mundo dejó de jugar conmigo.
Ciro pensó un momento. Luego le regaló una caja de herramientas invisibles, un espejo burlón, una pluma que hacía cosquillas y un trompo que bailaba solo. Durante días, Luma intentó reír. Se miraba en el espejo que la imitaba, se hacía cosquillas, bailaba con el trompo. Nada funcionaba. Su risa seguía escondida, enterrada bajo capas de silencio. Una noche, mientras el viento cantaba, Luma escuchó un susurro desde el reloj dorado. ¿Y si la risa que buscas no es para ti, sino para alguien más? Confundida, al día siguiente buscó a otros niños tristes. Les contó historias, los abrazó, compartió sus inventos. Poco a poco, las carcajadas brotaron en otros. Y cada vez que alguien reía, un grano del reloj brillaba más fuerte. Pero Luma aún no reía. Aunque ahora sus ojos brillaban más, su propia risa no aparecía. Ciro, asombrado, notó que el reloj giraba con más fuerza que nunca. Estaba lleno de una luz nueva, la risa compartida. Entonces ocurrió algo inesperado, el reloj se partió en dos y estalló en una nube dorada. Los granos flotaron como luciérnagas y se metieron en los bolsillos de todos los niños del mundo. Luma se quedó con un único grano que flotaba frente a su nariz, temblando como una mariposa. Sin entender por qué, empezó a reír. Una risa nueva, suave y redonda, como si fuera prestada por todos. Su risa era tan brillante que formó un nuevo reloj. Pero este ya no medía tiempo, medía amor. Desde ese día, Luma se convirtió en la cuidadora de las risas ajenas. Las buscaba, las guardaba y las ofrecía a quien más las necesitara. Ciro desapareció con el viento, dejando atrás una nota: quien da risa sin tenerla, recibe la más pura. El nuevo reloj flotaba en el cielo, justo encima del corazón de cada niño que reía con el alma. Y si mirabas muy bien, podías ver a Luma danzando entre las estrellas, recogiendo risas perdidas. A veces, cuando alguien vuelve a reír tras mucho tiempo, un grano dorado cae desde el cielo. Ese grano fue suyo. Porque la risa más valiosa no es la que tienes, sino la que logras despertar en otro corazón. Moraleja: a veces, al regalar alegría a los demás, sin darte cuenta descubres la tuya. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que harán volar tu imaginación y tocarán tu corazón en cada aventura. Y así termina esta mágica colección de cuentos infantiles. Recuerda que cada historia tiene un pequeño tesoro escondido, una enseñanza, una emoción o una sonrisa. Gracias por acompañarnos en esta aventura de sueños, historias y fantasía. Nos vemos en el próximo viaje imaginario, donde todo puede suceder.